Versículo que tomé hace 8 días, Hebreos 6:10. Las personas que por primera vez nos están visitando hoy, allí está, qué pena, siempre me paso. El hermano John está allí para atenderles. Las personas que por primera vez nos acompañan, ahí está el hermano John para darle a conocer un poquito quiénes somos nosotros, qué hacemos aquí y también darle una bienvenida más personal a cada uno de ustedes. Entonces, los que están por primera vez aquí hoy, allí está el hermano John. Muchas gracias. El texto con que inicié la enseñanza hace 8 días, Hebreos 6:10, mis amados, allí, para solamente hacer un recorderis. Hebreos 6:10, 5 exhortaciones de ánimo. Eso es lo que es una exhortación. Si quieres saber qué es una exhortación, Hebreos es enfático en eso. Es abundante en información de lo que es exhortar. A veces tenemos de pronto el mal concepto, ¿no? Que exhortar es regañar, ¿cierto? Algunos dicen, uy, le pegué una exhortada, eso quedó escurrido en esa silla, ¿cierto? Bueno, eso no es exhortación, quizá usted de pronto reconvino a un hermano, no de la forma bíblica, porque siempre el propósito de la exhortación es animar, es animar. Ese debe ser el propósito. Y eso es lo que hace Hebreos, y dentro de la carta que se escribe a los hermanos que estaban en la dispersión, allí en Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Mis amados hermanos, debemos tener claro lo que es nuestro propósito, ¿no? En Cristo Jesús, nuestro propósito en el Señor. Y ya en la comunidad de iglesia, o en el seno de iglesia, o en el cuerpo de Cristo, o en la esposa de Cristo que es la iglesia, el conducirnos debe ser de la manera como Dios nos dice. Si alguien, por favor, algún maestro de escuela dominical puede subir y que los niños puedan reposar un poquito. ¿Me escucharon? Ya, gracias a Dios. Y a veces los conceptos bíblicos, mis amados hermanos, han sido tergiversados, han sido cambiados, han sido manipulados y no están alcanzando el propósito que Dios ha determinado para su iglesia, por cuanto la información no emana de la palabra de Dios, sino de conceptos humanos. Cuando la humana sabiduría descansa por encima de la palabra de Dios, se enturbia, se entorpece el propósito de Dios. Quizá por nuestra cultura latina y particularmente colombiana, el concepto de iglesia es muy diferente a lo que la Biblia nos enseña. El concepto de iglesia es comunión, unidad. Y estuvimos desarrollando el tema de la comunión hace 8 días, mis amados hermanos. Y aquí dice la palabra de Dios en Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. El amor es vital entre nosotros. ¿Cuál amor? El amor de Dios, el amor ágape que hace referencia aquí en este texto. Ese amor que Dios ha ofrecido al hombre. Ese amor que es característico por su incondicionalidad. Muy diferente al amor que surge y que emana y que sale del ser humano. Porque nuestro amor, mis amados hermanos, está centrado en lo opuesto a lo que Dios quiere y desea. El amor humano, el amor del hombre, sin el conocimiento del Señor, busca lo suyo propio. Ya bien, mi hermano
Miguel nos estaba exhortando, ¿no?, a las parejas acerca de lo que es verdaderamente el fruto del Espíritu y que no debemos satisfacer los deseos de la carne. Cuando yo, como hombre, sin el conocimiento del Señor, intento dar mi amor a otra persona, ¿sabe en busca de qué estoy? De mi propio beneficio. Es un amor egoísta, egocéntrico, centrado en mí, en mis propósitos, en mis beneficios y en lo que yo más pueda sacar de la otra persona. Ese es mi amor. Por eso, con todo el respeto, pero sí con firmeza, con la autoridad de la Biblia, yo animo para aquellas personas de pronto que dicen: sin Cristo, yo te amo. Y en la adolescencia y juventud sí que se expresa mucho, ¿no? Ay, yo te amo tanto, ¿cierto? No podría vivir sin ti. Yo te amo demasiado, ¿cierto? Te amo. Y se expresa, ¿no?, con mucha propiedad ese término. Pero eso es simplemente cuando sale de una persona que no tiene el conocimiento de Cristo. Eso es solamente una expresión, una palabra sin ningún tipo de contenido, sino simplemente una expresión de propósitos personales. Propósitos personales. Cuando estemos pensando en matrimonio, ¿no?, que cuando estemos pensando en matrimonio, pensemos realmente cuál es el propósito. ¿Cuál es el propósito de querer tener una persona a nuestro lado? ¿Cuál es el verdadero propósito? Sin Cristo es cómo podemos dos personas juntarnos para sacarnos el máximo provecho en beneficio propio. En beneficio propio. Sin Cristo yo miro a una dama para sacar el mejor provecho de su belleza. Ah, es que es hermosa, es que es linda, miren esos ojos, ¿cierto? Ese cabello. Se acaban los ojos, ya después con gafas dejas gruesotota, ¿cierto? Que el cabello, ¿cierto? Y ya de pronto se le va achilando, ya tiene que hacerse unos tratamientos extras. Y dice: ¿qué pasa? Ah, ya creo que no era por ahí, creo que ya no me gusta, ¿cierto? No me gusta. Y siempre, una vez más, el amor nuestro genera esas cosas. Y qué lindo, mis amados hermanos, que en Cristo, aquí como dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor. Amor. El amor de Dios, mis amados hermanos, siempre nos va a hacer ver, ¿cierto?, el bien para la otra persona. El bien, ¿qué tanto yo puedo servirle a esa otra persona? ¿Cómo yo puedo bendecir a esa persona? Y si lo hacemos, mis amados hermanos, como el Señor nos manda, en cualquier contexto de nuestra vida, vamos a ser de bendición. En cualquier contexto, sea hogar, sea iglesia, sea trabajo, en cualquier parte. Donde apliquemos el amor, dice que Dios no va a olvidar, no es injusto para olvidar la obra de vuestro trabajo y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia los santos. Mire cómo se glorifica el Señor, sirviendo a otros. El Señor se glorifica, se engrandece cuando yo busco el bien de otros y voy en pro de otros. Dice allí una vez más, y quiero que usted por favor observe que sea la palabra de Dios y el Santo Espíritu el que nos dé esa claridad. Dice: porque Dios no es injusto. ¿Para qué? ¿Qué no va a ser injusto Dios? ¿En qué no va a olvidar? Vuestra obra. ¿Y qué más? ¿Y el trabajo de qué? De amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Cuando yo sirvo a otro, pero no solamente servirle con propósitos personales, que eso es carne, no es espíritu. Cuando yo intento servir a otros y busco gratificación,
busco remuneración, no lo estoy haciendo en amor. No lo estoy haciendo en amor de Dios. Estoy haciéndolo a mi manera y en la carne. Pero cuando yo sirvo en Cristo Jesús y puedo dar ese amor de Dios a otros, y puedo servir y hacer esa obra para otros, ¿sabe? El Señor se glorifica. Y dice Dios que no va a olvidar esa obra. Por eso, mis amados hermanos, debemos ser diligentes en esto, ¿no? Debemos ser diligentes. Cuando vamos a hacer una buena obra, que estamos destinados y predestinados desde antes de la fundación del mundo para hacer buenas obras en Cristo Jesús, estamos cumpliendo el deseo de Dios. Pero debemos examinar cuáles son nuestras intenciones al servir a otros. ¿Cuáles son nuestras intenciones? ¿Cuáles son nuestras intenciones? Y si lo hacemos de la manera que el Señor nos ha mostrado, seguro usted va a ser recompensado y el Señor va a ser glorificado. Pero si lo hacemos a la manera que el Señor nos manda. Y para esto, mis amados hermanos, como lo veíamos hace 8 días, necesitamos tener comunión entre nosotros. Tenemos comunión. Y debíamos tener comunión. Y vamos, por favor, esto lo repasamos muy seguramente y seguro que nos lo van a enseñar, seguro desde otra óptica y desde otro ángulo, pero vamos a Hechos. Esta tarde estamos viendo el libro de Hechos, espectacular ese libro. Lucas no lo usó Dios, el Espíritu Santo, de una manera espectacular, como a todos los hombres que Dios usó para que plasmaran su escritura en la Biblia. Dice allí, que como lo vimos hace 8 días, 2:42. Dice la escritura 2:42 de Hechos. ¿Y perseveraban en qué? Iglesia, otra vez, en la doctrina de los apóstoles. ¿En qué más? En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Interesante, ¿no? Cómo teje el Señor y cómo presenta el Señor el fundamento de lo que es la iglesia, lo que es el cuerpo de Cristo. Una vez más, vea, vayamos sacándonos ese chip de ahí, que iglesia es este sitio, y que iglesia, el contexto de iglesia y lo que genera iglesia es solamente aquí, en este recinto. No, la iglesia es aquí, es en el hogar, es en el trabajo, es en la universidad, es en el colegio, en toda parte es la iglesia. Y si usted es iglesia, mi amado hermano, nuestro conducir o nuestro obrar o nuestro caminar debe ser aquí como en cualquier parte. Ese mimetismo, ¿no? Ese mimetismo debemos dejarlo a un lado, ese acondicionarnos dependiendo del espacio, del lugar. Porque yo no sé qué nos pasa. Y como le digo, esto no es acorde a la Escritura, esto no está dicho por el Señor, que simplemente la comunión, la estrechez, el conocernos unos a otros, el saludarnos unos a otros, creemos que simplemente se opera aquí, en este recinto. No, miremos por favor, miremos el ejemplo que nos da el Señor cuando la iglesia estaba naciente, cuando la gente empezaba a congregarse, cuando empezaba a reunirse. ¿Cuáles eran los propósitos de la comunión que Dios quiere y requiere de su iglesia? Estoy hablando a nivel general, no solamente una iglesia local, sino a nivel general. Dice que perseveraban en la doctrina. Claro, ya no lo han enseñado también, ¿no? Si no hay una buena doctrina, no va a haber una buena práctica. La buena doctrina, mis amados hermanos, nos lleva a una buena práctica. La mala doctrina, mala práctica. Y por eso, una vez más, vuelvo y reitero, del concepto de iglesia. El concepto de iglesia a veces es entrar por esa puerta, sentarse, escuchar y salir. Y así cada domingo, entre, salga. Y creemos que eso es iglesia.
y que estamos agradando al Señor y que el Señor está en deuda con nosotros, porque estamos cumpliendo su voluntad. No es la voluntad del Señor que usted entre y salga y pasen los siglos por los siglos y siga en la misma tónica. Mire, la doctrina dice, y perseveraban. Eso de perseverar es constancia. Es constancia. ¿En qué perseveraban? En la doctrina de los apóstoles. ¿En qué más perseveraban? ¿En qué? En la comunión, ¿quiénes? Unos con otros. Unos con otros. Comunión. Unidad. El término comunión, compartir con otros, hacer participante, participar, compartir. Eso se logra solamente en la comunión. Si hay una sana doctrina, deberíamos perseverar también en la comunión. Llaneros solitarios no existen en la iglesia de Cristo, no existen. Interesante, dice aquí en la escritura, perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice el versículo 44, todos los que habían creído estaban, ¿qué? Juntos, y tenían en común todas las cosas particulares que se dieron allí. Versículo 46, y perseverando unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y ya vamos a ver otros resultados. Mire lo que genera y debe generar la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina, mis amados hermanos? O la doctrina de los apóstoles. Que el fundamento es Jesucristo. El fundamento de los apóstoles era que Cristo era el único y suficiente Salvador. Y que Él había venido, se había encarnado en María, había nacido, había crecido, había enseñado y también había muerto en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Y no solamente murió en la cruz, sino también al tercer día resucitó. Y como ya nos lo han enseñado en Hechos, no solamente quedó en la resurrección y quedó aquí en esta tierra, sino que ascendió. Y después envió su Espíritu, que es la persona que nos da la comunión en Él y entre nosotros. Es el Espíritu Santo el generador de esa comunión. Por eso, si tenemos una sana doctrina, debería ser obvio que tuviéramos una buena comunión. ¿Quiénes? Unos con otros. Ya lo expresé hace 8 días, mis amados hermanos, que es vital, como la palabra de Dios nos enseñaba, vital mi relación con Cristo primeramente para tener una buena relación con mis hermanos. No se la crea, y con todo el respeto a su forma de pensar, pero no se la crea, que usted diga que tiene buena comunión con Cristo si no tiene buena comunión con los hermanos. No, está equivocado por la palabra de Dios. Si yo no tengo una buena comunión con Cristo, no puedo tener una buena comunión con mis hermanos. No puedo, imposible. El orden correcto es buena comunión con Cristo, buena comunión con mis hermanos, directamente proporcional. Pero no lo contrario, no lo contrario. Eso de que yo amo a Cristo, que yo apasionado por Cristo, que yo soy ferviente a Cristo y que estoy al día con Cristo, pero desmembrado de la iglesia de Cristo, no es conforme a la voluntad de Dios, no es conforme a la voluntad de Dios. Comunión con Cristo, comunión unos con otros. Comunión con Cristo, comunión unos con otros. Y dice aquí la escritura que esa comunión se reflejaba ¿de qué manera? Dice el 46 una vez más, y perseverando, otra vez aparece perseverar, ¿no? O sea, una constancia, algo que era reiterativo, siempre se hacía. Dice, y perseverando unánimos cada día en el templo. Primeros sitios de reunión, ¿no? De reunión de grupo. ¿Qué usaban los primeros judíos cuando se reunían? El templo. ¿Y cuándo se reunían, iglesia? Usted obsérvelo, por favor, que sea la palabra de Dios que lo diga y no que de pronto sea solamente mi expresión. ¿Cuándo?
día. Había cultos todos los días. Había un grupo, y esto lo digo con tristeza, no era el grupo nuestro de bautistas, no. Era un grupo, y bueno, con respeto lo digo porque también hay que avalar el aporte que ellos han hecho o que hicieron para aportar el reino, ¿no? El grupo pentecostal. Yo veía, mis amados hermanos, grupos de esta asignación doctrinal que se reunían todos los días. Todos los días había gente ahí en esos sitios de reunión, todos los días, todos los días. Ha pasado el tiempo y ya ellos también han dejado de reunirse todos los días. Grupo bautista. En principio, cuando el Señor me permitió conocerle, nosotros nos reuníamos, como gracias al Señor todavía el Señor nos permite estar haciéndolo, domingo en la mañana, domingo en la tarde, miércoles, y esos eran los cultos tradicionales. Dentro del grupo bautista, ¿sabe? Cada vez se está reduciendo más y más el reunirnos y tener comunión unos con otros. Ya se está reduciendo, cada vez se está cerrando más y más lo que es el resultado de una sana doctrina, que es tener comunión unos con otros. Allá en la iglesia en Troas, si usted quiere mirar por allá de Hechos 20, usted puede mirarlo en casa. Allá decía Pablo que se reunían los domingos, y tenían comunión unos con otros. Pero ha pasado el tiempo. Mire que allí en Jerusalén se inició con cultos todos los días. Y tenían comunión unos con otros en el templo. Ya miramos en dónde más. Y va pasando el tiempo, mis amados hermanos, y ya el distanciamiento de la iglesia es cada vez mayor. Ya llega en Troas y se reúnen los domingos. No sé si sea de pronto cuestión cultural, trabajaban, no sé, pero eso hace el énfasis allí el apóstol Pablo, que se reunían el primer día de la semana. Y por eso, mis amados hermanos, les invito a que vayamos a Hebreos. ¿Por qué el Señor dice esto, no? ¿Por qué el Señor dice esto? Hebreos 10, 25. ¿Ya estamos allí? ¿Qué dice la Escritura? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día es el mandato del Señor. Mi amado hermano, quitemos ya de pronto ese concepto que nos ha sido infundido y creado por filosofías humanas. Y aún llega hasta una herejía hoy día de algunos hombres eminentes en el conocimiento de la palabra de Dios, diciendo que no hay necesidad de congregarnos. Eso es herejía, porque va en contra de lo que Dios nos está diciendo. La congregación es una responsabilidad que usted y yo tenemos. Miremos allí otra vez, volvamos a Hechos, por favor. Hechos. Dos. Y estamos en el 46. Dice, y perseverando unánimos cada día en el templo. Cada día en el templo. ¿Cuál era el propósito de esa reunión allí en el templo? ¿Cuál era el propósito? ¿Reunirse el pueblo judío solamente? No. Allí se enseñaba la palabra de Dios. Allí se daba a conocer al Salvador. Allí se daba a conocer quién era realmente ese Dios que ellos decían conocer. Y tenía su buen propósito, mi amado hermano. El llegar a congregarnos debe tener ese propósito de anhelar y desear. Se va a abrir la palabra de Dios el día que tengamos una reunión de iglesia y no se habla esta palabra de Dios, no se abra y no sea enseñada, le hicimos perder el tiempo a usted. Pero cuando se abre esta palabra, quien va a hablar es el Señor.
Y necesitamos conocer del Señor, necesitamos nutrirnos más del Señor para que nuestras vidas puedan ser productivas para la gloria de Dios y bendición de su iglesia. Pero eso se necesita comunión, comunión, estar junticos. Dice, yo me alimento en la casa, sí, pero el Señor dice que no se deje de congregar. Dice, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Qué rico, ¿no? Qué chévere. Oiga, qué comunión tan estrecha, ¿no? Qué comunión tan estrecha la de esta iglesia allí en Jerusalén. Qué comunión tan estrecha. Iban al templo y después algunos de pronto, y esto sí, quizá espero no de pronto dañar su corazón y afectar de pronto su ideología, pero algunos dicen que el partimiento del pan que habrá aquí era la cena, pero bueno, tengo mis dudas en eso y creo más bien el partimiento del pan era la comunión, comiditas, ¿no? Comiditas, porque dice partiendo del pan en las casas, se reunían en las casas, se juntaban en las casas. Cuando nos invitan, ¿cierto? Normalmente cuando, y gracias por todos los hermanos que tienen en su corazón de pronto de que estemos en su hogar, muchísimas gracias. Y normalmente dice, vayan y tomamos unas onces, ¿cierto? O un almuercito, o un desayuno, o una cena. Y toda la comunión que queremos tener gira en torno a la comidita, tan raro, ¿no? Pero bueno, gloria al Señor. No pierde ese buen propósito, porque así lo hacía la iglesia primitiva. Entraban en las casas. Y qué rico sentarnos a la mesa, ¿no? Sentarnos a la mesa y poder engrandecer a nuestro Dios, poder exaltar a nuestro Dios. Charlas en comunión de iglesia, charlas en comunión en familia, en casa, que cumplan el propósito que Dios tiene con esos tiempos de comunión de iglesia. Edificación. ¿Cuántos? Y yo creo que la lista es grande. ¿Cuántos jóvenes hoy aborrecen la iglesia por los malos comentarios que se hicieron en una comida, en reunión de iglesia, en reunión de familia, comiendo una cena, tomando una cena, tomando un almuerzo, y se expresan malos comentarios de los hermanos, malos comentarios de la iglesia de Cristo? Y el joven dice, yo no vuelvo por allá, yo no vuelvo. ¿Cuántas personas, niños en Cristo Jesús, no han vuelto a reunirse? Porque los malos comentarios en esa comunión, entre comillas, de iglesia, no ha sido para la edificación, sino ha sido para la destrucción. Y se generan temas en la carne, que como usted lo puede mirar allí en Gálatas, generan pleitos, contiendas, divisiones. Qué triste, ¿no? Eso no es lo que el Señor nos manda. Dice aquí la Escritura que cuando la iglesia se reunía, dice partiendo el pan en las casas, y dice allí en el 46, comían juntos. Mire, cena, ¿cierto? Comidita, desayuno, almuerzo, comida, lo que sea, no los tres, creo, no los tres. Pero dice que comían juntos con alegría. Cuando hay charlas de edificación, cuando la iglesia se reúne para tener charlas de edificación, hay alegría, hay ánimo, hay gozo, hay pasión por Cristo. Cuando se cumple el propósito con el cual el Señor nos dice que debemos reunirnos en comunidad y en comunión de iglesia. Seamos sabios y entendidos, mis amados hermanos, y ojalá que como iglesia podamos cumplir el propósito. Cuando fuera de este sitio nos reunimos como iglesia, que se cumplan estos propósitos para la edificación y para que esto traiga alegría al creyente. Cuando hay charlas de pronto de otra índole, genera tristeza. Puede ser la mejor comida, ¿cierto?, que nos brinden. ¿Cuál será la mejor comida? ¿Usted qué cree?
No, mejor no hablemos de eso, si no usted sale corriendo ahorita, le activo de pronto ese intestino grueso y el delgado y estorbo de pronto el propósito que el Señor tiene para con nosotros en esta mañana. Pero una buena comida puede ser muy deliciosa, pero si no hay un tema de edificación, seguro que va a ser muy amargo ese alimento, muy amargo, porque no está cumpliendo los propósitos para el cual el Señor nos llama a comunión de iglesia. En el templo y por las casas. Dice, compartiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de... Eso es lo que, cuando cumplimos el propósito, mire, doctrina de los apóstoles, buena doctrina, edificación en una charla de iglesia. Ay, uno dice, qué rico. Fui allí donde el hermano, salí edificado. Pude compartir con él mi situación, salí edificado. Familias que llegan allí, gloria al Señor, salí edificado. Muchas gracias, un abrazo. Qué rico fue ¿Cuándo volvemos a hacer esto? Rico, chévere. Cumple los propósitos del Señor. Y en esto también quisiera ampliar un poquito, mis amados, de que una vez más, no es solamente la comunión en el templo para los judíos que estaba iniciando la iglesia, sino para nosotros como iglesia en el día de hoy. El conocernos, el estrechar nuestra mano, el poder dar con mucho respeto un abrazo, eso no debe ser solamente aquí, en la comunión que tenemos en este sitio. Eso no debe ser aquí, mi amado hermano. Y con todo el respeto, si usted me abraza aquí, pero me ve afuera y no me saluda, ni me dé un abrazo aquí, mi Judas. No lo haga, Judas. No lo haga. Porque estamos siendo hipócritas, mis amados hermanos. Aquí el abrazo, mi hermano. Ya lo compartí, ¿cierto? Pero para las personas que nos visitan por primera vez, en una ocasión, aquí un chico una vez, hace años, un chico, oh, yo pastor, ¿qué más aquí? Yo pastor, ¿quién pastor? Y no pastor, y no. Y una vez me subí en los buses, esos zanahorias, ¿se acuerdan? Vea que eso es hace rato. Unos buses de esos que eran anaranjados. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, en unos buses viejitos. Me subí allí y me encontré al joven. Iba con otro joven, habían salido de su colegio. Cuando me vio, ¿qué hubo, Ricardo? Yo iba ahí, Judas, pero... ¿Qué hubo, mi hijo? ¿Qué más? Digo, bien, sí, señor. Por aquí con mi compañero. Ah, bueno. Y seguramente ahí yo parando roja porque estaba bien del oído. El chico otro le pregunta, ¿y ese quién es? Dice, un amigo de mi papá. Ah, mi amado hermano. Qué triste, ¿no? Qué triste que sea dentro de este recinto condicionarnos a tener una comunión de iglesia. Qué triste. Qué lamentable. He sido informado por los de Cloé que hay hermanos aquí que saludan muy bien, pero fuera ven a la otra persona y se cambian de canal, ¿cierto? ¿Es ese hermano? Yo no sé realmente. Bueno, de pronto sí. Pero la comunión es aquí y en cualquier lugar. Es aquí y en cualquier lugar. Nos damos una mano aquí, pues no así, sino así, ¿cierto? Nos damos la mano en señal de hermandad aquí y debemos darla afuera también. ¿Qué hubo, hermano? ¿Cómo está, hermano? Un abrazo aquí, un abrazo afuera. ¿Qué hubo, hermano? Pero que Dios nos guarde de la hipocresía, de ser unos aquí y otros afuera. No cumple con el propósito del Señor. Dice la Escritura, perseverando unánimos cada día en el templo, juntos, partiendo el pan en las casas, juntos, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Si ustedes de pronto dicen, me cuesta, ¿cierto? Me cuesta. Bueno, igual, cuéstele aquí y cuéstele afuera. Pero que seamos amplitud amplia, amplitud aquí y amplitud modulada afuera. Porque eso no es digno del Señor. Y dice aquí la Escritura,
47, ¿qué más hacían cuando estaban juntos comiendo o en el templo? Alabando a Dios. Uf. Y teniendo favor con todo el pueblo. Qué lindo, mi amado hermano, qué lindo. Y agradezco al Señor por de pronto las expresiones sinceras, que seguro es así, de algunas personas que nos visitan. Y de todo corazón, gracias. Pero algunos dicen, qué bonito, qué amor el que se ve entre ustedes. Gloria al Señor. Eso está bien, chévere, buen propósito. Gracias al Señor por eso. Que ven amor de Dios en nosotros. Pero no debe ser solamente aquí, debe ser también en cualquier contexto, en cualquier contexto. Ojalá que Dios me permita algún día nos llegar a su trabajo y visitarle, ¿no? Llegar a visitarle pronto. Llegar a su colegio y visitarle. Llegar a la universidad y visitarle. Me gustaría algún día hacer eso. Qué chévere. Para que nos conociera, para que tuviéramos comunión dentro del contexto, fuera del contexto de lo que es este sitio, como que congregación local de iglesia. Debe ser, mis amados hermanos, que traiga nuestra comunión. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Miremos por palabras del Señor Jesucristo que fueron dadas por el Padre. O sea que este mensaje es directamente del Padre, que simplemente lo expresó el Señor Jesucristo. Miremos, por favor, para ir concluyendo. Juan 13. Juan 13. Juan 13. Y bueno, perdón, un paréntesis antes de que nos vayamos y nos despidamos. Un paréntesis aquí, ¿no? Por si acaso, en algún momento yo lo he tenido a usted a 10 metros y no lo he saludado, revise, por favor, si estoy con gafas o sin gafas. Porque a 10 metros solamente veo el bulto. Y espero, ojalá de todo corazón, que no haya caído de pronto en esa situación. Pero primero revise, antes de pronto decir, ay, ¿qué le habrá pasado a ese pastor? Está bravo conmigo, ya no me quiere, miren. Y tanto que dice en ese púlpito, ¿cierto? Y esa vaciada que nos pegó el domingo, y mírelo, ¿cierto? Y mírelo. No, tranquilo. Por favor, primero mire si tengo gafas o no. Si tengo gafas, entonces ahí sí, con todo, alguien dice, pues casi me tumba, ¿no? Entonces ahí sí, le atiendo, pero sin gafas sí, qué pena. Ahí cierro paréntesis. Miremos, por favor, 34 y 35 de Juan 13. Juan 13 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis. ¿Quiénes? Unos. ¿Cómo debemos amarnos unos a otros? Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Amor debe haber en la comunión y en la comunidad de iglesia. ¿Amor de quién? Amor de Dios. Como Él nos amó, debemos amarnos unos a otros. Eso debe ser. Y vamos ahora sí, en serio, para concluir. Juan 17. Para simplemente mirar y ver cómo se confirma la palabra del Señor y entra en una perfecta armonía. Juan 17. El resultado de la comunión que se tenía, ¿cierto?, en el templo y por las casas, era alegría, sencillez de corazón, gozo. Y decía que eso era un impacto para el pueblo, ¿no? Para un impacto para el pueblo, de ver el amor que generaba la iglesia en Jerusalén. Ver esa iglesia juntos, gozosos, chévere, alegres, contentos de ver las maravillas que Cristo había hecho en ellos, se regocijaban y bendecían, ¿no? Qué chévere, ojalá que podamos también, ¿no? Nosotros también tener ese sentir, ¿no? De ser agradecidos, porque a veces da mucha tristeza de ver creyentes con el ceño fruncido, ¿cierto?
así como verdes, ¿cierto? Del mal genio, ¿cierto? Agresivos. Y da tristeza, ¿no? Uno dice, pobre hermano, ¿cierto? Pobre hermano. Pero qué lindo cuando nos pueden ver o podemos, cuando se abran nuestros labios, que sea para la edificación. Juan 17, ya estamos allí. 21. Juan 17, 21. La oración del Señor Jesucristo, de un siervo a su Señor, del Hijo al Padre. Dice la Escritura, para que todos sean, ¿qué? Uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos, o sea, la iglesia, sean uno en, ¿para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean, ¿qué? Perfectos, maduros en unidad. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Mis amados, el deseo de nuestro amado Cristo por boca del Padre es que podamos conducirnos de esta manera, para que el mundo crea que verdaderamente hay un Cristo que salva. Deben verlo en la comunión de iglesia y en el amor que generemos entre nosotros. No de otra manera se va a lograr. Excelente doctrina, impresionados por la doctrina, ojalá que esa doctrina se vea reflejado en el amor que hay entre nosotros. Eso es determinante. Esa es una fórmula bíblica de crecimiento numérico y espiritual de iglesia. ¿Qué? El amor. El amor entre nosotros. Vertical y horizontal. Mi amada iglesia de Jesucristo, yo espero en el Señor que estas palabras que han sido tomadas de la Escritura hayan sido lo suficientemente claras para que podamos tener sentido en la comunión y que no es un capricho del grupo de liderazgo de iglesia, sino que es el sentir del cuerpo de Cristo, de los líderes de convicción, en pro de que podamos cumplir la palabra de Dios. Necesitamos comunión, usted necesita de su hermano necesita de usted necesita de mí y yo necesito de usted. Padre, muchas gracias por la bendición, Señor, de reunirnos en esta mañana y de poder tener tiempo de comunión contigo y con nuestros hermanos. Padre, perdónanos, porque sí, seguramente no es de más la exhortación que tú hiciste para los hermanos que estaban en la dispersión. No se dejen de congregar. Padre, yo ruego que tu iglesia no lo volvamos un club, un sitio exclusivo para personas exclusivas y excluyentes. Guárdanos, Padre, y que este sea un refugio, Señor, para los que llegan trabajados y cargados. Un refugio para nuestro hermano que ha caído y que podamos darle esa diestra para levantarle. Padre, en amor queremos vivir, pero no nuestro amor, sino el tuyo. Permítenos, Señor, realmente vivir conforme es el mandamiento tuyo para tu iglesia. Y ayúdanos, Señor, a que podamos cumplir tus propósitos, porque sabemos que esto va a llevar gloria a ti y bendición para cada uno de nosotros. Muchas gracias, Padre, por este tiempo, y a ti, Señor, por siempre el honor, la gloria y el agradecimiento, y este agradecimiento lo damos en el glorioso nombre de nuestro amado Jesucristo y en el poder del Santo y Divino Espíritu. Amén. Muchas gracias, hermanos, Dios les bendiga. Para los miembros, recuerde, si usted necesita tener